tan trascendente que confío y espero en el Señor que sea para todos nosotros el parteaguas de lo que estamos necesitando. Y es despertar, gracias Leo, y es despertar de esa pasividad, ¿no?, que de repente tenemos en nuestra vida cotidiana. Es despertar única y exclusivamente a esta serie que se llama La Puerta Abierta. Y este es el fin de esta serie, es que podamos ver Apocalipsis desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22. O sea, vamos a ver, impresionantemente muchas de las cosas que están aconteciendo, pero que otras no. Ahora, la buena noticia es que cuando tenía la edad de 17 años, mi esposa me invitó, éramos novios, me invitó a un campamento juvenil. Y bueno, fui a ese campamento y resulta que ahí en ese tema que ellos trataron era precisamente Apocalipsis. Y tocaron unos temas de la bestia y del anticristo y todo esto que, créanme, me dio miedo. Me dio miedo, y cuando el pastor dijo si alguien quería pasar al frente aceptando a Cristo como Señor y como Salvador, yo dije, yo no me quiero quedar. Yo no quiero pasar por todo lo que dice la Biblia que vamos a pasar. Y ese día tomé la decisión, acepté a Cristo como Señor y como Salvador a los 17 años, gracias a este tema de Apocalipsis. Ahora, la intención es no causar miedo, no causar temor, por supuesto, pero debemos estar preparados y sobre todo debemos conocer exactamente el tiempo en el que nosotros estamos. Esto es bien importante. Ustedes podrán escuchar de que ya el tiempo se acerca, de que Cristo ya viene, y eso es cierto, pero necesitamos ubicarnos en el tiempo en el que estamos. Bueno, lo vamos a ir viendo a lo largo de esta serie llamada La Puerta Abierta, y hoy comenzamos con este tema que se llama el comienzo. ¿Cómo comenzó todo? Necesitamos saberlo, porque a lo mejor tú lees Apocalipsis capítulo 1 y dices, está muy padre todo, pero no sabes los antecedentes que se dieron para llegar al comienzo de todo esto. ¿Cómo fue que Juan escribe este libro llamado Apocalipsis y que nos indica de todo lo que va a venir? Vamos a orar para ponernos en las manos del Señor en esta mañana. Padre, cuántas gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias porque nos das el privilegio de escudriñar tu palabra y a través, Señor, de Apocalipsis descubrir en el tiempo en el que estamos, Padre. Es indispensable saberlo porque hemos escuchado mucho acerca de tu venida, Señor. De hecho, es tanto lo que hemos escuchado que algunos ni siquiera, Señor, le han tomado la importancia de este regreso tuyo, Señor. Así es que ojalá que tu Espíritu Santo, Señor, discierna y abra nuestras mentes para poder entender este libro llamado Apocalipsis, Señor, el comienzo de todo. Ayúdanos a ser un pueblo que te honre, que te glorifique, un pueblo, una iglesia, Señor, que se levante, que no permanezca más dormida, Señor, sino que nos importe nuestra condición, pero además la condición de otros. Ayúdanos, Señor, en esta mañana, que tu presencia llene ahora mismo este lugar, Señor, y que no salgamos como hayamos entrado, sino al contrario, Señor, que salgamos más temerosos de ti que como nunca antes, Señor, porque es necesario que tu pueblo tema para que, Señor, llegue al conocimiento siempre de la verdad. Te lo pido y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Y así es que si ustedes tienen invitados o tienen a alguien que necesita ser alcanzado por el Señor, bueno, Apocalipsis es un buen tema, porque si no es por amor va a ser por temor, pero de que cae, porque esa es la intención. La intención no solo es que podamos ver este tema como lo que es, un tema profético, también que lo podamos ver como una oportunidad para hacer cambios en nuestra vida. De eso se trata lo que vamos a ver en esta puerta abierta. Y vamos a leer Apocalipsis capítulo 1, del 1 al 3. Miren lo que la palabra poderosa del Señor nos dice esta mañana. Esta es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio, a saber, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¡Wow! Imagínense nada más todo lo que va a pasar.
Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Y yo diría, está cada vez más cerca. Ahora, este tema que vamos a ver, o esta serie que vamos a estar viendo a lo largo de estos meses, va a ser importante porque yo sé que estás pensando en esta mañana en un familiar, en un amigo, en un vecino. Estás pensando en el ser amado que dices, híjole, se va a quedar y se va a ir al infierno, porque se va a tratar de que hablemos de esto, del infierno. Es verdad lo que va a acontecer. Por eso es indispensable que tú puedas invitar a personas que realmente quieran conocer este mensaje tan importante. Ahora, lo primero que tenemos que saber es que la palabra Apocalipsis es traducida como revelación. O sea, significa algo que estaba oculto y que va a salir a la luz. Y ese es un enorme privilegio para nosotros, porque algo que estaba oculto, gracias a la voluntad del Padre, es que el día de hoy nos será revelado de aquí hasta quizás que termine el año, pero es importante que lo podamos ver. Así es que te recomiendo que estés preparado. Trae tu Biblia, trae tu cuaderno, trae tus apuntes, porque vas a estar viendo cosas muy importantes que tienen que cambiar tu vida. Hoy damos inicio a uno de los temas más difíciles que hay en la Biblia, y es hablar de la parte espiritual. Esos temas espirituales que casi nadie entiende porque no se lo imagina. De hecho, en este momento hay un ambiente espiritual que se mueve en contra de nosotros porque vamos a ver un tema difícil como es el Apocalipsis. No es tan fácil, Hay personas a las cuales les digo, tú no ores por esa persona que está pasando por un momento crítico, que está en la santería, que está en la brujería, que está en el satanismo. No ores porque no sabes todo el ambiente espiritual que se mueve y lo que tú puedes abrir y después no vas a poder cerrar. Aun cuando seamos cristianos, necesitamos estar preparados espiritualmente, o sea, santificados para poder orar por aquellos que están metidos en temas realmente de cosas paranormales o de cosas ¿cómo le llaman? Extranormales, ¿no? Debemos de cuidar todo esto. Una vez una hermana me decía, oiga, pero pastor, usted me dijo que no orara por tal persona, pero yo sigo orando. Le digo, ¿y cómo te va? Todo le iba mal. Le digo, porque no estás preparada. Perdóname lo que te estoy diciendo, pero el tema espiritual es tan complejo que de verdad se los digo, lo que se está moviendo alrededor de nosotros, por lo que vamos a ver de aquí en adelante, no a cualquiera le gusta, no a cualquiera le gusta, pero hay temas espirituales. La gente allá afuera se está muriendo porque lo extranormal está llegando a sus vidas. El ambiente o el ámbito espiritual que se mueve allá afuera es para que el mundo esté decaído. Eso es lo que está pasando. Y la gente está preparada para que Satanás llegue y acabe con ellos. Y por eso hay un ambiente en nuestro querido México terrible, complicado, porque nadie quiere hablar de los temas espirituales. Y Apocalipsis es un tema espiritual que, de verdad, créame, nos van a ser revelados cosas extraordinarias que tú no conocías, pero que se van a revelar a nuestra vida. Por eso es importante orar por estos temas que se van a tocar, para que Dios nos guarde a todos nosotros. Y yo eso es lo que estoy haciendo, orando por la iglesia, porque esos temas no le gustan al enemigo que se toquen, pero se tiene que tocar, porque no podemos seguir velados. Nuestros ojos tienen que ser descubiertos totalmente para que podamos ver dónde estamos parados y lo que va a ocurrir verdaderamente en los siguientes, después de que venga Jesucristo por todos nosotros. Ahora, por supuesto que el hombre es incapaz, o el creyente es incapaz de penetrar en lo secreto de las realidades espirituales y eternas. No nos imaginamos cómo es el cielo. No nos imaginamos cómo va a ser el rapto. No nos imaginamos cuando morimos, porque hay gente que no se quiere morir siendo cristiana. No nos imaginamos nada de esto. Pero la palabra de Dios dice que a sus ángeles manda para que cuando tú mueras, un ángel del Señor te esté esperando y tú no tengas miedo para ir a su presencia. Eso es algo maravilloso, ¿no? Dice que los ángeles del Señor acampan alrededor nuestro y nos guardan de todas las acechanzas del enemigo cuando tú estás en el camino del Señor. Es impresionante, ¿no? El ámbito espiritual que se mueve es tremendo, ¿no?
Pero hay cosas que se esconden más allá de nuestros sentidos. Y esto seguiría así si no fuera porque el Señor nos dejó Apocalipsis. ¿Te das cuenta todo lo que vamos a ver? Es impresionante lo que vamos a ver. En el libro de Apocalipsis es una de las más grandes importancias que se da en la revelación escrita. Nos permitirá conocer aquellas cosas que estaban ocultas hacia el futuro. Hay gente que habla sobre la venida de Cristo, pero ¿cómo se va a dar? Realmente, ¿cuáles son los acontecimientos? Alguna vez hemos platicado al respecto de esto, pero ¿cuáles son, de una manera práctica, de una manera segura, cuáles son las señales por las cuales Cristo está por venir? Lo vamos a ver, Lo vamos a ver. Vamos a ver cuáles son las señales prácticas, no aquellas que dice uno, bueno, es que esto puede pasar. No. Porque hay gente que dice también, es que ya los sellos están siendo abiertos. Eso es mentira. Los sellos que dice Apocalipsis que los vamos a ver, ni siquiera han sido abiertos, porque si no, nos daría muchísimo miedo a nosotros. No han sido abiertos para nada. Vamos a ver cosas presentes y futuras que están por venir. Vamos a conocer algunas cosas de la historia de la humanidad, cómo es que Hitler, cómo es que Napoleón, cómo es que la Mara Salvatrucha, cómo es que la Santa Inquisición ha atacado al pueblo de Dios durante muchos años, ¿no? Lo vamos a ver también, algunos puntos tocaremos para que podamos descubrir todo esto. Por lo tanto, nos encontramos ante un libro que no es fruto de la sabiduría humana, es fruto de la inspiración divina. Todo lo que le fue revelado a Juan es impresionante. Así como le fue revelado a David el final de los tiempos de la era de Israel, así como él se puso, dice que sus pies temblaban, que no se podían sostener y que cayó de rodillas casi muerto, dice. Cayó hacia el suelo casi muerto, porque era impresionante lo que estaba viendo y que realmente le causó mucho temor. Pero era el único que lo podía soportar. De la misma manera pasó con Juan. Todas las cosas que estaba viendo eran impresionantes para él, pero quizás era el único que podía soportar esto que estaba viviendo. Así es que prepárate para ver todo esto. Tienes que venir con tus 5 o 6 o 7 sentidos listos, orar al Espíritu Santo de Dios para que te revele todo lo que vamos a estar viendo. Tienes que estar preparado. Trae tu Biblia, tu cuaderno, tus apuntes, porque esto va a ser impresionante. Va a cambiar la perspectiva de todo lo que hasta ahora sabes. En este punto debemos aceptar una observación muy importante. Muchos vienen a ver Apocalipsis por curiosidad, para saber qué es lo que va a pasar, para conocer aquellas cosas que nos parecen en lo sobrenatural. Mucha gente viene a eso, pero nosotros no venimos a tocar ese tema de lo sobrenatural, que lo vamos a tocar, pero nosotros venimos más que nada a conocer qué es lo que dice la Biblia acerca de Jesucristo y de sus hijos. A eso vamos a descubrir. ¿Por qué somos tan privilegiados en estar en esta parte final de la era del cristianismo? Vamos a descubrir por qué somos tan afortunados de ver todos los acontecimientos que se están dando en los tiempos finales. Por eso es importante recalcar que Apocalipsis es una revelación profética del final de la era, no del final del mundo, no. Porque va a haber cielos nuevos y tierra nueva, No es el final del mundo, es el final de una era, pero va a comenzar una nueva, completa y totalmente diferente. El Señor vendrá a reinar por 1000 años y luego todo será renovado. Pero eso es otra historia para ti y para mí. Sin embargo, esto no nos debe hacer perder de vista el propósito por el cual tú y yo vamos a estar viendo Apocalipsis. Vamos a estar viendo Apocalipsis para descubrir por qué Cristo murió en la cruz y por qué tú y yo estamos aquí como iglesia hoy reuniéndonos. Ese es el verdadero propósito. Toda la palabra de Dios es exclusivamente sobre su Hijo, sobre el amor de su Hijo, de Jesús por nosotros. Por supuesto, tenemos que ver aquellas cosas sobrenaturales que impactarán tu vida. Eso no puede ser quitado porque es algo de la palabra de Dios que ahí está. Así es que no perdamos el tiempo. No perdamos el tiempo.
Empecemos a ver cómo fue escrito el Apocalipsis, cómo es que se dio esta gran oportunidad para que tú y yo lo tengamos y la iglesia de Cristo pueda ver las cosas de otra manera, con una visión renovada, con una visión completamente dispuesta a servir al Señor. Eso es lo que el Señor quiere. No podemos quedarnos limitados, no podemos solamente ver Apocalipsis como algo curioso. No, el Señor quiere que avivemos el fuego del don que hay en nosotros, que el Espíritu Santo verdaderamente nos transforme en esta mañana. Por eso veamos algunas cosas reveladoras o relevantes del comienzo de Apocalipsis, porque Apocalipsis es la revelación. Vamos a ver 3 puntos importantes acerca de Apocalipsis. ¿Cómo inicia todo? Punto número 1. Una cosa relevante que tú y yo que tenemos que saber de Apocalipsis es que Apocalipsis emana del corazón mismo de Dios. Apocalipsis emana del corazón mismo de Dios. No crean que es algo inventado, porque de repente nosotros nos podemos inventar. Yo no sé si te ha pasado que cuando te reúnes con algunas personas y empiezas a hablar de cosas sobrenaturales, de cosas que te pasaron. No es que se me cayó ¿cómo se llama? La tapa de la olla se me cayó y voló, ¿no? Y la gente empieza a decir, no, a mí me pasó esto. No sé si te ha pasado, ¿no? Y de repente empiezas a darte cuenta que todo es como sobrenatural y dices, no, aquí debe de haber algo. No, aquí no es así, Aquí no vamos a descubrir cosas que el demonio, que no, eso es mentira. Apocalipsis emana del corazón mismo de Dios. O sea, que todo lo que está escrito es verdad. Yo no te voy a decir nada que no esté escrito, Todo lo que está escrito es verdad. Miren lo que dice el versículo 1a del principio. Esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. ¿Te das cuenta? Que Dios le dio para mostrar a sus siervos. O sea, fue Dios quien mostró todo esto. No emana de nadie, no es nada inventado de algún discípulo de Juan que no tenía nada que hacer. Dios se lo reveló de una manera impresionante. Ahora, es verdad que muchos evitan hablar sobre Apocalipsis. Es verdad, no es un tema que nos guste. De hecho, venimos a tocar temas así como más inspiracionales, más motivacionales, más del Espíritu de Dios, más de ti, más del amor, más del crecimiento. Y eso lo vamos a hacer también, porque se trata de esto. Sin embargo, hablar del Apocalipsis no es fácil, porque no cualquiera le gusta. Hay gente que le da miedo hablar sobre Apocalipsis. Claro que sí, porque encierra muchas profecías que van a acontecer y que no nos gusta. ¿A quién le gusta lo que le está pasando? A nadie, ¿no? La violencia que existe en nuestro querido México, a nadie le gusta. Lo que le pasa a las mujeres el día de hoy, tanto en el cine las empoderan, pero en el mundo las están acabando, ¿no es cierto? O sea, es una falacia lo que estamos viviendo. Porque en el cine quieren empoderar a la mujer, que es superhéroe y que no sé qué rollo. Pero la realidad es que afuera la mujer tiene miedo, en la calle por lo que está viviendo. Esa es una verdad. Los padres tenemos miedo de ver a nuestros hijos, hijas que salen a la calle porque no sabemos qué pueda ocurrir. Por todo lo que se vive, una violencia generalizada en contra de las mujeres. Y esto no puede ser. Pero así como nos dan miedo esas cosas, Apocalipsis es un tema de temor para muchas personas. No les gusta escuchar esto, pero es necesario tocarlo porque el verdadero propósito, el verdadero objetivo de Apocalipsis es informarnos sobre lo que acontecerá para darnos esperanza. Esa es una realidad. No podemos tener miedo, porque en medio de todo lo que vive nuestro país, en medio de todas las situaciones, dice la palabra del Señor, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, el libro de Apocalipsis nos va a dar la esperanza que necesitamos para que tú confíes que cuando tu hijo sale a la calle, el Señor lo guarda y lo protege, porque a sus ángeles manda cuidarlos. Ese es el asunto. El libro de Apocalipsis es la esperanza que todos necesitemos, pero además, para que estemos preparados. Porque saben, déjenme decirles algo, hemos descuidado nuestra relación con el Señor. La iglesia de Cristo ha descuidado su relación con el Señor. Hoy hay más mensajes motivacionales que espirituales.
Y necesitamos no descuidar nuestra condición. Hoy hablamos de que el Señor está contigo, que te ama, pero para que el Señor pueda bendecirte, hay una ley que el Señor marca. Sin santidad nadie verá al Señor, Por eso necesitamos estar preparados, porque sin santidad nadie verá al Señor. Esa es una realidad. Y cuando el Señor dice sin santidad, es porque, créanme, la santidad es un proceso difícil y complicado que tú y yo necesitamos intentar lograrlo. La idea también de Apocalipsis es ayudar a la iglesia de Cristo, al pueblo de Dios, a entender lo que viene y salir victoriosos. Porque si en este momento yo te pregunto a ti, si hoy murieras, ¿a dónde te irías? Conforme a nuestra conducta, conforme a nuestro comportamiento. Si hoy el Señor viene aquí y nos pregunta, si hoy murieras, ¿a dónde irías? ¿Qué le dirías? Voy al cielo, Señor, sin ningún problema. Estoy bien, tengo una buena relación contigo, con mi familia, con mis vecinos, con mis amigos, en la iglesia, oro, ofrendo, amo, perdono, Señor. Eso es caminar en santidad. ¿Quién levanta su mano? ¿Quién levanta su mano y me dice, hoy, si el Señor viniera hoy, me voy al cielo? Amén. Claro, si hoy viene el Señor, nos iríamos al cielo porque estamos tratando de caminar. Pero si no es así, Apocalipsis nos va a ayudar a entender y sobre todo a entender lo que viene y a salir victoriosos. Amén. Amén. Eso es lo que quiere el Señor, que tú y yo salgamos victoriosos. Pero necesitamos entender esto. Ahora, Apocalipsis no solo es la historia del anticristo, no solo es la historia de la bestia que viene, sino que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo y la esperanza que tenemos en Él. Porque ya está escrito Apocalipsis, yo no les voy ni a poner ni a quitar absolutamente nada, pero es importante que tengamos la esperanza de que gracias a que Jesús murió en esa cruz, tú y yo tenemos la oportunidad de saber y confirmar que nos vamos al cielo con Él. Amén. Amén. Ahora, por eso este libro comienza. Esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Se dan cuenta? O sea, esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Ahora, la palabra revelación, traducida en griego, significa apocalipsis. Apocalipsis, que significa aparición, venida, manifestación o ser revelado. Algo que estaba oculto ya se abrió para todos nosotros. El propósito, dice Apocalipsis 1, el propósito del libro es mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. No es que a lo mejor, no es que quizás va a suceder. Y bueno, algunas cosas se están dando. No me voy a adelantar. Lo vamos a ver poco a poco. Ahora, si bien es cierto que esta revelación proviene de Jesucristo, ¿quién se la dio? Dios, su Padre. Su Padre se la dio a Jesucristo para que a su vez Jesucristo se la revelara a Juan. ¿Por medio de quién? De un ángel. ¿Se dan cuenta el proceso? Dios le revela a su Hijo Jesucristo Apocalipsis. Jesucristo se lo revela a Juan, pero no personalmente, sino por medio de ¿qué? De un ángel que le va a indicar todo lo que va a acontecer. De hecho, el hecho de que el Padre haya revelado todo esto a sus hijos es porque Él quiere que tú y yo estemos preparados. Y de aquí en adelante tenemos que prepararnos. De aquí en adelante tenemos que caminar lo más que se pueda en santidad. ¿Qué significa? Que debemos esforzarnos, que debemos obligarnos a tratar de caminar en santidad, porque Apocalipsis es un libro muy fuerte, pero vale la pena, porque vamos a salir victoriosos en el nombre de Jesús. Miren lo que dice Juan 7:16. Dice, mi enseñanza no es mía, replicó Jesús, sino que del que me envió. O sea que en repetidas ocasiones Jesús da honra y gloria a su Padre. Miren lo que dice Juan 8:28. Por eso Jesús añadió, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán ustedes que yo soy y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado.
Jesús exaltaba a su Padre y ahora nos toca a nosotros exaltar ¿a quién? A Jesús. ¿Cómo? Con nuestro comportamiento, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de conducirnos, con nuestra manera de ver lo que Dios quiere que veamos. Hoy nos toca a nosotros. Si Jesús exaltaba a su Padre, hoy con nuestra conducta, con nuestra manera de ser, con nuestra fortaleza, tenemos que exaltar a nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Ahora, no quiere decir que nosotros seamos menos o que Jesús haya sido menos que su Padre, para nada. Jesús exaltaba a su Padre porque Él decía: todo lo que es del Padre es mío. Y la buena noticia para nosotros es que todo lo que es del Padre también es de nosotros y está listo para nosotros. Debemos de prepararnos para el encuentro más glorioso, que es llegar a la presencia de Dios. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. No hay otra manera. No va a haber otra manera. Así es que si tú no has aceptado a Cristo como Señor y como Salvador personal, este es el día. Hoy es la oportunidad de tener el gran privilegio de que si hoy murieras, irías al cielo. No sabemos cuándo va a venir Jesús por nosotros, ¿eh? No sabemos cuándo va a ocurrir este arrebatamiento, este rapto. No lo sabemos. Pero imagínate en este momento que estuviéramos hablando y se cae el micrófono porque desaparezco. Amén, ¿no? Y que muchos se quedan. No. Por eso vamos a prepararnos para irnos. Ahora, qué bueno que estamos aquí en la iglesia, viene Jesús y nos vamos. ¿Y tu familia? ¿Tus hijos? ¿Tu esposo? ¿Tu esposa? ¿Tu mamá? ¿Tu papá? ¿Tus hermanos? ¿Tus sobrinos? ¿Tus tíos? ¿Tus abuelitos? ¿Tus nietos? ¿Qué va a pasar con ellos? Esa es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, para que tú y yo nos preparemos y vayamos y les compartamos todo lo que está por venir, pero con la esperanza de que Dios está más cerca de lo que nos podemos imaginar. Amén. Amén. Por eso Apocalipsis, lejos de tener miedo, créanme, es una oportunidad para salir bendecidos. Eso es lo que vamos a ver. No les voy a poner nada para que ustedes digan: ay, qué barbaridad, pastor, es que me está dando miedo. No, tranquilos. Es la oportunidad para que tú y yo salgamos bendecidos. Miren lo que dice Apocalipsis 1:3. Fíjense lo que dice. Dichoso, lean todos conmigo, por favor. Dichoso el que lee y dichosos las palabras de este mensaje. Está cerca. Ok, veo que algunos leyeron y otros no. Tenemos que leer todos juntos, porque les voy a poner 3 cosas importantes, ¿eh? En este primer punto hay 3 cosas que no se te deben de pasar. Vamos a leerlos todos juntos, por favor. Están en las pantallas. Léanlo conmigo, con calma, con los acentos que tiene que ser, con las comas. Vamos a leerlos todos juntos. Dice así la palabra poderosa del Señor: dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Ahora, hay 3 cosas que van a ser muy importantes y trascendentes al leer el libro de Apocalipsis, ¿eh? Y esto es lo que quiero que ustedes apunten. Hay 3 cosas importantes. O sea, la bendición que Dios quiere para ti, para mí, es 1. Dichoso el que ¿qué? Lee. Oigan, lee. Si no has leído la palabra todavía, porque todavía te da flojera o porque tienes tantas actividades, este va a ser un tiempo precioso para que te pongas a leer por lo menos 4 veces a la semana durante 40 minutos. Así. Ese es un tiempo. Dichoso, dice el Señor. Dichoso el que lee. Ojo, punto número 1, el que lee. 2, dichoso el que ¿qué? Escuchan, o sea, los que oyen. ¿Se dan cuenta? Una cosa es leer y otra cosa realmente es escuchar todo lo que en él está escrito. Hay que leer y hay que escuchar, porque te está hablando a ti, querido pueblo de Dios, ¿eh? El Señor nos está hablando a nosotros. Y luego dice: ¿y hacen qué? Caso. ¿De qué? De lo que aquí
está escrito. 3 cosas importantes. Y cuando el Señor dice y hacen caso, dice guardan. ¿Saben qué impresionante es esto? O sea que hay 3 cosas que vamos a ver: leer, oír y guardar. Leer, oír y guardar. Así es que los que no trajeron hoy su cuaderno, no trajeron su Biblia, no trajeron su polígrafo, por favor tráiganlo, porque todo eso va a ser para ustedes, ¿eh? Lo que vamos a ver en esta mañana es leer, oír y guardar. Ahora déjenme decirles por qué lo comento. Porque miren, la palabra leer en griego significa anoginosko. Anoginosko, ¿qué significa? Saber o conocer de nuevo. Saber o conocer de nuevo. ¿Te das cuenta? Eso significa leer, saber o conocer de nuevo. Y lo que vamos a ver de aquí en adelante es conocer de nuevo todo lo que parece que estaba oculto y hoy sale a la luz. Punto número 2. La palabra oye viene del griego okou. Okou, ¿qué significa? Prestar atención, entender. Fíjense nada más, el que oye, presta atención y entiende lo que va a estar escrito o lo que ya está escrito. Ahora, no solo significa entendimiento, sino significa atender y hacer. Porque cuando tú le dices a tu hijo, por favor, recoge los platos y lávalos, ¿y cómo te dicen ellos? Ahorita. Y pasa media hora y ¿qué te siguen diciendo? Ahorita, ¿no? O sea, ¿están qué? ¿Oyendo o están escuchando? Están oyendo, pero no están escuchando lo que les estás diciendo. El Señor lo que quiere es que escuchemos lo que está escrito para que podamos entender y podamos hacer. Y 3, guardar. La palabra guardar se traduce del griego tereo, que significa poner el ojo sobre algo. Eso significa guardar, poner el ojo sobre algo. Ok, tengo que poner mucha atención en lo que va a decir el Señor. Estoy poniendo, cuando te gusta un chico o una chica, ¿qué haces? Donde pones el ojo, pones la bala, ¿no? Dicen por ahí. Y ahí vas, ¿no? Entonces, así es para la escritura. Así va a ser. Lo que vamos a estar viendo es para que tú pongas el ojo en eso que vamos a ver y protejas lo que vas a ver a fin de que nadie te dañe. Ojo, hay mucha gente que se deja llevar por los vientos de este mundo, Hay tanta palabrería que se da en el mundo que a veces no sabes quién tiene la verdad o la razón. Dices, no, es que este dijo esto dijo aquello, o sea, cada quien interpreta la palabra a su manera. Cada quien la interpreta a su manera. Esa es una realidad. Así es que lo que vamos a ver es para que nosotros no la interpretemos, sino para que Dios no las interprete por nosotros. Así es que leer, escuchar y guardar van a ser las bases fundamentales de este libro de Apocalipsis. Y es necesario que tú y yo podamos verdaderamente entender y llevar a cabo. Ahora, no solo debemos conformarnos con entender el Apocalipsis, sino atender y actuar con base a la revelación que vamos a estar viendo. Atender y actuar con base a lo que vamos a estar viendo de Apocalipsis. ¿Para qué todo esto te estoy diciendo? Para que salgamos victoriosos. Necesitamos estar convencidos a dónde vamos a ir después de que nos muramos. Si no estás convencido el día de hoy, entonces es una responsabilidad mía lo que está pasando. Si no estás caminando en santidad, es una responsabilidad mía porque no te he hablado como tengo que hablarte con la verdad. Y eso lo vamos a hacer. La iglesia de Cristo necesita caminar en santidad. No por lo que tú piensas, no por lo que tú piensas que cómo debes caminar en santidad, sino por lo que Dios dice que es caminar en santidad. Miren, les voy a explicar. Cuando Abel y Caín preparan las ofrendas para su padre, para Dios, preparan unas ofrendas. Miren, Abel prepara una ofrenda, pero impresionante.
Mata un cabrito, le quita la sangre, prepara, hace un holocausto y todo sale de su corazón, emana de su corazón. Pero lo mismo hace Caín. Va, toma las mejores flores, toma lo mejor de la agricultura que él realizó, toma lo mejor, va a buscar las mejores flores, todo aquello que está precioso y pone un altar delante del Señor, una ofrenda que emana del corazón de Caín. Ahora, si tú lo ves, en ninguno de los dos casos está mal. Los dos hicieron lo correcto. Tanto uno preparó una ofrenda como el otro de su propio corazón. De su propio corazón, ¿eh? O sea, estaba muy bien. Entonces cuando llega Dios y dice, ¿qué me prepararon mis hijos? Y empieza a ver la ofrenda de Abel y dice, wow, hijo, le da 2 likes. Te felicito, Abel. Has hecho una ofrenda preciosa, como a mí me agrada, como yo he dicho que se debe de hacer. Y entonces va y ve a Caín, dice, oh, Caín, la ofrenda está muy bien, pero no es lo que yo estoy pidiendo. Yo no pedí esto. Está claro, dice Dios, está claro que lo que yo pido de ofrenda es como lo hizo Abel. Tu corazón está medio bien, le dice. Porque lo que hiciste fue por 2 razones. La primera, sí, para agradarme a mí. Pero la segunda, para quedar bien tú. Para que la gente viera que tú hacías esto para agradarme a mí, pero no lo hiciste como yo te lo estaba pidiendo. Y caminar en santidad no es como nosotros queramos agradarle a Dios, sino como Dios nos lo está pidiendo. Y de eso se va a tratar. Que podamos, a la luz de la palabra, caminar como debe de ser, no como querramos nosotros, no como querramos. No como querramos, es como debe de ser, es como Dios nos lo está pidiendo. Y de eso se trata, que tú y yo podamos guardar estas palabras que están escritas para hacer las cosas que Dios quiere que tú y yo hagamos. Por eso Dios se la reveló a su Hijo se la reveló a Juan y se la reveló a través del ángel del Señor. Así es que estas palabras que están escritas para ti, para mí, fueron escritas por la pluma y letra del mismo Rey de Reyes y Señor de señores, nuestro Dios Todopoderoso. Y así tiene que ser, así como vamos a ver Apocalipsis, así tiene que ser la conducta de un hijo de Dios. Lo segundo que tenemos que saber de Apocalipsis es que el mediador para dar esta revelación fue ¿de quién? El ángel de Dios. Ojo, esto es bien importante, porque vamos a ver algo importante. Dice versículo 1b, miren lo que dice versículo 1b. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan. Ahora bien, déjame decirte algo. Dios no dio directamente esta revelación, sino que se la da a su Hijo, y su Hijo por algún motivo lo transmite a través de su ángel, ¿no? Vean nada más cómo se trianguló todo. En lugar de que Dios se lo revelara personalmente a su Hijo y su Hijo se lo revelara personalmente a nosotros, las cosas no fueron así. Las cosas fueron Dios a su Hijo al ángel y el ángel a Juan. Qué interesante, ¿no? ¿Por qué creen que pasó esto? ¿Por qué no fue tan directo el Señor y se lo revela directamente hasta nosotros, ¿no? Porque Dios lo puede hacer. Dios puede revelarle las cosas a quien Él quiera sin ningún problema. Pero ¿por qué trianguló todo esto? ¿Por qué lo hizo de esta manera? Ahora, no era la primera vez que lo hacía. Déjenme decirles que ya antes lo había hecho muchas veces. El ángel del Señor se revela a Moisés. El ángel del Señor se revela a ¿cómo se llama? A Elías. El ángel del Señor se revela a Daniel, y así. A David, perdón. O sea, no era la primera vez que Dios lo había hecho. Ya antes había, por medio de sus ángeles, revelado a los hombres lo que iba a acontecer o lo que tenían que hacer. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Por qué no pasó esto? Miren lo que dice Hechos 7:53. Dice: ustedes que recibieron la ley promulgada por medio de los ángeles y no la han obedecido. O sea, Dios trianguló todo esto porque hay un serio problema.
Hay un serio problema que tú y yo tenemos. ¿Qué? No somos obedientes. No somos obedientes. Si Dios nos revelara cara a cara su propósito en nuestras vidas, moriríamos en ese momento, porque no estamos siendo santificados, no caminamos en santidad. No queremos. Por más que nos digan que debemos caminar en santidad, no queremos nosotros. Entonces no podremos acercarnos al trono de la gracia de Dios si no obedecemos todas las palabras que están escritas. Miren lo que dice Hebreos 2, 2 y 3. Porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron nos la confirmaron. ¿Saben? Si en aquel entonces Dios se revelaba a su pueblo cara a cara, directamente, por medio de su voz, y no le hicieron caso, después Dios envió a los profetas, y después Dios envía a sus ángeles, y Dios envía a su Hijo Jesucristo, y aún así no hicieron caso. Imagínense nosotros. Por eso cuando muere el rico, le dice: por favor, déjame ir a anunciarle a mis hermanos, a mi familia, que es verdad todo lo que estaba escrito. Y dice el ángel: ¿sabes qué? Ya no puedes ir, porque para eso tienen a los profetas, tienen a los maestros, tienen a los líderes, tienen a los hermanos, y ellos le están revelando toda la verdad. Pero si no escuchan a ellos, menos te van a escuchar a ti. Esa es la verdad. Tenemos que escuchar a Jesús esta mañana y decirle: Señor, estoy listo para escucharte, estoy listo para hacer lo que tú me dices. Ahora, otra segunda cosa que yo veo aquí, que por qué Dios trianguló estas maneras, es porque la pregunta para nosotros es: ¿quién te habló de Cristo a ti en tu vida? ¿Te acuerdas del nombre de quien te habló de Cristo? ¿Quién te habló? ¿Te acuerdas quién fue? Ahora, ¿quién te habló de Cristo? A ti. ¿Te acuerdas el nombre? ¿Cómo llegaste a los pies de Cristo? ¿Por medio de quién? De Wendy, ya conoces. Néstor, ¿quién te habló a ti de Cristo? ¿Quién? Tu mamá, ¿no? Conchita, ¿quién te habló a ti de Cristo? Lupita, ¿se llamaba Lupita? Se llama Lupita, ¿no? ¿Se llama Lupita? Se llamaba, ok. Hermana Lolita, ¿quién le habló a usted de Cristo? Tu hijo, ¿eh? O sea, hubo alguien que nos habló de Cristo, y que gracias a eso nosotros estamos aquí. Ahora, déjame decirte algo, o sea, una vez que estas personas nos hablaron de Cristo, su responsabilidad ya no era llevarnos, ya no era conducirnos. Ahora nos toca a nosotros. Y el propio crecimiento depende de nosotros, no de quien nos habló. Entonces lo que hizo Dios fue revelarle a su Hijo Jesucristo estas verdades que vamos a estar viendo. Luego Él se las revela a Juan por medio de su ángel. Pero ¿quién las tenía que escribir y lanzar a todo el mundo? ¿Quién? Juan. Ahora, la responsabilidad de Juan terminó ahí. Escribió el Apocalipsis y él no supo nada más de esto. Ya no supo qué iba a pasar con este libro que él escribió. Es nuestra responsabilidad leerlo. Es nuestra responsabilidad saber acerca de este libro. Y ahora déjame decirte algo. Dime qué lees y te diré qué crees. Dime qué lees y te diré qué crees. ¿Qué estás leyendo este día para crecer? Dándole gracias a la persona que te habló de Cristo. Esa persona que te habló, le da las gracias no personalmente, sino por medio de tu crecimiento. Así es que dime qué lees y te diré en qué crees. Miren, déjenme contarles una historia. Resulta que el pastor estaba haciendo lo mismo que yo estaba haciendo ahorita. Él estaba preguntando: oigan, ¿me pueden decir quién los llevó a los pies de Cristo? Y entonces se levanta por ahí un hombre y le dice: pastor, yo quiero dar mi testimonio. A mí quien me habló de Cristo es la hermana Yolanda. Ella me habló de Cristo. Y el pastor se queda: ¿la hermana Yolanda? Oye, pero la hermana Yolanda no sabe leer ni escribir. ¿Cómo fue que te llevó a los pies de Cristo? Y le dice: bueno, déjeme platicarle. Ella iba después de la reunión, todos los domingos iba a mi casa y me decía: oye, Gumercindo, le vamos a poner. Gumercindo, ¿me puedes leer todo lo que está escrito, por favor? ¿Me puedes leer?
Y dice, porque todo esto lo subrayé. Ah, caray. Entonces empecé así a leer. Yo le leía a la hermana Yolanda, le leía todo lo que estaba escrito, ¿no? Y entonces el pastor le dice, a ver tantito, hermana Yolanda, ¿y usted cómo subrayaba todo lo que yo hablaba sobre la Biblia? Y ella dice, pastor, déjeme decirle que mi hermana, la que estaba al lado, yo le decía, ¿me puede subrayar toda la escritura que el pastor menciona en la predicación? ¿Me lo puede subrayar? Y entonces dice, la hermana me lo subrayaba, y entonces yo iba, y con base a lo que subrayaba, yo iba con las personas que estaban nuevas y le decía, ¿me puedes leer todo esto que me subrayaron, por favor? Y entonces le presento a Gumersindo y a toda su familia, pastor, y eran 9 miembros. Dice, porque déjeme decirle algo, pastor, le decía a él, déjeme decirle algo, pastor, O sea, es cierto que yo no sé leer ni escribir, pero sé escuchar y transmitir lo aprendido. Eso es lo que deseamos en esta mañana, que tú y yo podamos escuchar y transmitir lo aprendido. A lo mejor no sabemos expresarnos perfectamente con base a la escritura, pero el Espíritu Santo de Dios nos está revelando todo para que tú vayas y compartas. Por eso te pido que traigas tu Biblia y que subrayes todo lo que de aquí en adelante vamos a estar viendo, para que se lo leas, que otros te lo lean y los lleves a los pies de Cristo. Porque si te preocupa tu salvación, hay que preocuparnos por la salvación de otros. Y no importa si estás ya en edad adulta, no, pastor, es que yo no puedo, ya estoy muy viejito, ya estoy muy viejita, ya no puedo, pastor. No necesitas leerlo, deja que otros te lo lean. Y cuando otros te los leen, tú le puedes explicar lo que mi pastor dijo. Es esto a través de la palabra de Dios. ¿Te dan cuenta todo lo que vamos a poder hacer a través de la palabra de Dios? Decían en la mañana, saber escuchar es un don del cielo. Es un don. Es un don del cielo. Cuando tú aprendes a escuchar, es un don del cielo. Porque cualquier tipo de mensaje, aun sea el más pequeñito, tú lo puedes compartir a alguien y ese alguien puede cambiar su vida en este día. Eso es lo que desea el Señor. Porque el que sabe hablar gana plata, pero el que sabe oír y escuchar gana oro. Así es que te pido que dejes afuera todas esas cosas que traes cargando, déjalas afuera un ratito. Escucha a Dios, que tiene algo que decirte. Dios te va a decir que te va a consolar, que te va a levantar, que te va a fortalecer, pero necesitas escucharlo a Él para que después tú lo lleves a otras personas que necesitan el mismo consuelo y la misma fortaleza que hoy el Señor te va a dar a ti. Amén. Amén. Eso es lo que el Señor quiere. Y tercer punto, por favor, apúntelo. Lo que tenemos que saber de Apocalipsis es que el escritor de esta revelación se llama Juan. Se llama Juan. Por eso les pregunté hace ratito a todos ustedes, ¿conoces? ¿Te acuerdas de la persona, del nombre de la persona que te llevó a los pies de Cristo? Porque este libro fue escrito por el mismo Juan. Así se llamaba, Juan. Para que tú y yo lo recordemos siempre, Quien escribió el libro de Apocalipsis se llama Juan. Quien se lo reveló fue el ángel del Señor. Amén. Amén. Miren lo que dice el versículo 2. Dice así el versículo 2: quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio, a saber, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ojo, todo lo que vio. De aquí en adelante, hasta que terminemos el capítulo 22 de Apocalipsis, tú y yo vamos a ver cosas. Pero de hecho, déjame decirte algo, tú ya puedes, con tu testimonio, hablarles a otro de lo que Dios ha estado haciendo en tu vida. Porque todo lo que tú sabes es porque lo has vivido. Miren, yo antes era de esta manera y hacía esto y aquello, pero ahora, gracias al amor de Dios, soy de esta manera. Y lo veo en mi familia, y lo veo reflejado en mi trabajo, y lo veo reflejado en mi paz que sobrepasa cualquier entendimiento. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Ahora, el apóstol Juan fue uno de los 12 apóstoles. El apóstol Juan fue uno de los 12 apóstoles. Él
era uno de los principales líderes de la iglesia en el libro de los Hechos, porque él junto con Pedro establecieron dos iglesias, una en Jerusalén y una en Samaria. Pero donde él fue a radicar fue en la ciudad de Éfeso. Ahí él fue a radicar. Él permaneció durante muchos años en la ciudad de Éfeso y fue ahí donde él estableció la iglesia de Éfeso. Fíjense nada más que interesante, ¿eh? Ahí él estableció esa iglesia. Pero después de él, la última vez que él ministró fue en Samaria. Después de establecer la iglesia en Éfeso, él va a Samaria y él comparte la palabra del Señor. Pero después de ese día, después de leer la palabra de Dios allí en Samaria, Juan desaparece. No se sabe nada además de Juan, ¿eh? 17 años después, Pablo lo menciona. Pablo hace referencia a este Juan. Y hace referencia porque Pablo se acuerda que él y Pedro establecieron iglesias en Jerusalén y en Samaria. 17 años después. O sea, quiere decir que durante todo ese tiempo, durante esos 17 años, no se sabía nada sobre Juan. Como que desapareció. ¿Qué sucedió? ¿Cómo es posible que Juan durante 17 años haya desaparecido? ¿Acaso se desanimó? ¿Acaso ya no quiso saber nada de Dios? Porque puede pasar, ¿no? Hay gente que conocemos y que después de 17 años la volvemos a ver y ya no es cristiana. ¿Habrá pasado esto con Juan? ¿Habrá desaparecido 17 años porque se desanimó de saber que no se convertía la gente en Samaria ni en Jerusalén? ¿Por qué se fue a vivir en Éfeso? ¿Qué sucedió? Eso habrá que verlo. Y entonces resulta que cuando de repente aparece diciendo que Juan era el escritor de Apocalipsis. 17 años después. ¡Ay, caray! A mí me sorprende eso, porque además déjenme decirles algo, Juan escribe el libro de Juan, primera, segunda y tercera de Juan. Pero después de ahí ya no se sabe nada de él, hasta Apocalipsis, 17 años después. ¿Por qué? ¿Por qué se sabe 17 años después? Bueno, déjenme decirles que él establece esta iglesia allá en Éfeso y durante todo ese tiempo estuvo radicando allá en Éfeso. De hecho, él escribe a 7 iglesias. Juan escribe a 7 iglesias. Cuando empieza a escribir el Apocalipsis, él ya había recorrido las iglesias que les voy a mencionar, que las estaremos viendo más adelante. Le escribe a la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estas iglesias que vienen en Apocalipsis capítulo 3 más adelante, que las vamos a ver, porque cada una de ellas tiene algo bueno y algo malo. ¿Les suena? En la actualidad las iglesias también tienen algo bueno y algo malo. Lo vamos a estar viendo. Pero él escribe el Apocalipsis. Pero antes de que escribiera el Apocalipsis, él desaparece estos 17 años porque estando en la ciudad de Éfeso, resulta que más o menos allí le daban idolatría a la diosa Diana. Allá en Éfeso muchos adoraban a la diosa Diana. Y Diana era una de las 7 maravillas de aquel entonces. Pero la gente adoraba a la diosa Diana. Pero como todos adoraban a la diosa Diana, entonces un día el que gobernaba en aquel entonces se llamaba Domiciano. Este hombre gobernaba allá en Éfeso. Y él dice, ¿saben qué? No solo van ya a idolatrar a la diosa Diana, sino que además me van a idolatrar a mí también. Así es que en el año más o menos 89 después de Cristo, él dice, ¿saben qué? Voy a empezar a obligar a todos a adorarme a mí y a la diosa Diana. Si no lo hacen, los vamos a matar. Y entonces Juan, nos dice la escritura que Juan toma la decisión de confrontar a Domiciano por lo que estaba haciendo. Y es ahí donde Domiciano toma a Juan, no lo mata, sino que toma a Juan y lo manda a la isla de Patmos.
ahí lo manda. ¿Sabes qué? ¿No quieres adorarme? ¿No quieres hacer lo que te digo? Entonces vas a ser exiliado y te vas a la isla de Patmos. Ahora, muchos piensan que la isla de Patmos era un lugar como las Islas Marías, Era un lugar donde no podía salir nadie, todos estaban encarcelados y hasta que morían. No es cierto. La isla de Patmos estaba más o menos ubicada a unos 60 kilómetros de Mileto, que era la ciudad que hoy conocemos como Turquía. A unos 60 kilómetros estaba ahí ubicada la isla de Patmos. De hecho, la isla de Patmos era un lugar conocido. De hecho, en ese lugar era un puerto natural protegido porque había cosas extraordinarias. Había lugares marítimos especiales. Había un centro administrativo donde todos los pueblos iban ahí a tener pues ganancias. Había un hipódromo, había ahí templos paganos, o sea, había muchas cosas. No era una isla despoblada, no lo era, pero era un lugar alejado, a 60 kilómetros de la gran ciudad. Por eso a algunos los mandaban ahí, los encarcelaban, pero a Juan no. ¿Por qué no? Pues porque Dios tenía un propósito para él. Y entonces ahí llega Juan y un día el Señor le dice: siéntate, quiero revelarte lo que va a acontecer. Y es ahí donde Juan empieza a escribir el libro de Apocalipsis. ¿Se dan cuenta nada más? Todo lo que estaba pasando con este hombre llamado Juan. Ahora, ¿por qué les estoy contando esta historia? Ustedes me dirán: pastor, ¿y qué tiene que ver con todo lo que vamos a ver? Porque tiene que saberlo. Y además porque ahora lamentablemente exaltamos más al hombre que a Dios en todas las cosas en nuestra vida. Hoy muchas personas van a la iglesia por el pastor, no por la palabra de Dios. Y si el pastor no va a la iglesia, hay hermanos que ya no van a la iglesia porque no fue el pastor ahora. Y como no fue, pues la próxima semana que llegue. Hoy presentamos a los grandes oradores como los hombres magníficos de la palabra del Señor, ¿no? Te presentamos a este cantante que no hacía, su voz ha impactado a millones de personas y ya ha convertido a miles, ¿no? Les presentamos al hermano predicador, al apóstol, porque él ha cambiado, transformado y ya, caray, ¿no sabía que él? ¿No? Dice la palabra que todos somos siervos inútiles delante del Señor, ¿no? Y Juan es uno de los hombres que se presenta como siervo de Jesucristo. La palabra en griego era on, que significaba esclavo. Y Juan se presenta delante del Señor como esclavo del Señor, no como siervo útil, sino como esclavo del Señor. Y es así como todos deberíamos de vernos, como siervos inútiles delante del Señor. Porque lo que estamos haciendo no es para engrandecernos, es para el Señor. Yo agradezco a todos los ministerios que hacen su trabajo, pero es el Señor que trabaja por medio de ellos y los utiliza para engrandecer su santo nombre. Y por eso tienes que conocer la historia de Juan, para que veas que era un hombre común y corriente como tú y yo. No era un hombre extraordinario, era un hombre ordinario, y en las manos del Señor se convirtió en un hombre extraordinario, listo para presentar demanda y esperanza ante todo lo que venía. Y eso es lo que quiero que sepas. Tú y yo somos hombres y mujeres ordinarios, pero en las manos del Señor nos vamos a convertir en personas, en creyentes extraordinarios. Amén. Amén. Eso es lo que el Señor quiere para ti, para mí. Por eso Apocalipsis va a ser una de las historias más importantes para nosotros, de tal manera que podamos hacer como dice Santiago en capítulo 1 versículo 22. Miren lo que dice la palabra del Señor en Santiago. Vamos a leerla todos juntos, por favor, lean conmigo. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a la práctica. Y eso es lo que vamos a hacer tú y yo, llevar a la práctica, porque nuestro Señor es nuestro Señor Kyrios, o sea, nuestro Señor por encima de todas las cosas. Y eso es lo que el Señor quiere, que el Señor sea por encima de todas las cosas para ti.
Así es que te invito a que no faltes cada domingo, porque lo que vamos a ver va a ser impresionante. Hoy solamente fue la introducción, cómo se escribió el libro de Apocalipsis, pero lo que vamos a ver la próxima semana es a las iglesias que Juan le escribe por medio de Jesucristo. Vamos a ver cada una de ellas, y parece que la iglesia de Cristo el día de hoy tiene cosas semejantes a estas. Tenemos situaciones que nos están rebasando. Tenemos que recordar que Jesucristo dio su vida por nosotros, y para que nosotros la demos por Él a través de este libro y la podamos compartir a los demás. Juan fue la persona idónea para escribir este libro, no había nadie más. Y tú eres la persona idónea para escribir la historia de otra persona, ¿eh? No hay nadie más. Tú eres la persona idónea para ayudarles a otros. No va a haber nadie más. Y si todo lo que está revelado lo puedes compartir con sencillez y humildad, será solo para la honra y gloria de Dios. La Biblia llama dichosos a todos los que dan a conocer este mensaje. Y además, ponen por obra todo lo que en él está escrito. De aquí en adelante, todo lo que vamos a ver tendrá un principio y un fin. Prepárate porque lo que viene va a ser cosas extraordinarias para ti. Muchas cosas te serán reveladas, y lo que está pasando en el mundo vas a decir: ahora lo entiendo, ahora sé por qué están pasando estas cosas, por qué no hay paz en mi corazón, por qué sucedió esto, por qué sucedió aquello. Lo vas a descubrir, vas a tener la respuesta que tú necesitas. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué Dios permitiste aquello? ¿Por qué Dios permitiste lo otro? Vas a tener la respuesta a través del Apocalipsis. El Señor te va a decir por qué y para qué. Y te va a dar la paz que sobrepasa cualquier entendimiento. Esa paz que tanto necesitas en este momento, el Señor te lo va a dar. Te va a enseñar a comportarte como debe de comportarse un hijo de Dios, una mujer de Dios. Nos va a ayudar a comportarnos y nos va a ayudar a saber por qué estamos aquí en esta iglesia. Eso es importante. Amén. Amén. Pongámonos de pie, por favor.